Muy bien, entonces yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 5, perdón, Marcos 5. Muy bien, entonces voy a quitar aquí el Gloria para no enredarme con el aparatico. Retiro mi himnario porque lo importante es que tengo Biblia abierta donde debe ser en la escritura. Y seguimos en el tema, mis queridos hermanos, lo que venimos hablando sobre el bloque en el estudio de Marcos. Vamos en Marcos 5 y estamos viendo cómo enfrentar nuestros temores espirituales, ¿cierto? ¿Cómo enfrentar temores espirituales? Ya venimos en un proceso porque es lo que se ve de Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta Marcos capítulo 5, versículo 42. Ahí vamos a ver 4 maneras de enfrentar temores. Y es bueno que tengamos esto muy presente, mis queridos hermanos, porque tiene que ver en la relación del temor y la fe. Constantemente nos vamos a estar enfrentando a luchas, más que todo internas, obviamente. Otras no tan internas son visibles, pruebas, situaciones, circunstancias que van a llevar a que nuestra fe sea aprobada. Es necesario que nuestra fe sea aprobada. Pero nuestra fe no puede tener efectividad, o no va a ser efectiva, mejor dicho, en la medida en que el temor opaque o quite, o le quite más bien el poder a la fe. Y eso es algo que se ve en Marcos también en esto que estamos viendo, un hombre que está dominado, controlado, influenciado y manipulado por fuerzas que él en el momento no podía controlar. Pero ¿cómo llegó el hombre a este estado espiritual? Esa era la gran pregunta. ¿Cómo llegó este hombre de Marcos 5 a estar en esta situación de esclavitud tan tremenda? Y eso nos está enseñando algo más adelante. Ya estamos preparando el tema sobre Marcos 5:21, la resurrección de la hija de Jairo, el enfrentar nuestro miedo a la muerte o el miedo a la enfermedad. ¿Quién está detrás de nuestros temores? ¿Quién estaba detrás del temor que este hombre generaba en las personas con las cuales vivía, o en la zona o en el sector donde él vivía? Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Y estamos viendo del jueves anterior 2 clases de temores. Es bueno recordar que hay 2 clases de temores. Uno debe ser fomentado. Hay un temor que debe ser trabajado, debe ser madurado. Y hay otro temor que debe ser rechazado. Es un temor que debe ser en realidad quitado, porque es que trae perjuicio, trae daño y debe ser quitado, porque si no, no vamos a avanzar. ¿Cuáles son sus miedos, hermanos, y sus temores en esta noche? Entonces, el primer tipo de temor que vimos, estamos viendo desde el jueves anterior, era el temor del Señor, el temor al Señor. Y este tipo de temor no es necesariamente miedo, como el pavor de enfrentarse uno a alguien desconocido, sino antes al contrario, lo que nos genera encontrarnos con un Dios santo y justo, un Padre amoroso al cual nosotros respetamos. Muchas veces nuestros hijos, yo en mi juventud poco respeté a mi padre, y algo que yo no puedo obligar a mis hijos, por ejemplo, es que ellos me amen. El amor es algo que se da. Yo no puedo obligarlos a que me amen, pero sí les exijo el respeto. Eso es como la norma, ¿no? Yo exijo y en cierta manera obligo al respeto, porque yo represento a alguien o algo en la casa, en mi casa, en mi familia, o también en la iglesia representamos algo. Hay un principio de autoridad que se respeta y se tiene en cuenta. Pero hoy en día no hay esa clase de temor reverente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos. Es un temor reverenciar por Dios, entender que tenemos un Dios glorioso, cercano a nosotros, pero también justo y santo. Entonces, no se puede jugar, no se puede tener en poco que estamos ahora en una relación personal con un Dios grande, poderoso, santo y justo. Entonces es importante. ¿Y por qué? Porque ahora nosotros estamos en una nueva relación con Él, en una posición nueva. Se llama, somos hijos de Dios. Entonces, también debemos considerar que Él es un Dios de ira y Él castiga y enjuicia al pecador, incluso a nosotros. Dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice en 1 Corintios 3:6. Pero también tenemos que entender que Dios al que ama disciplina. Y si nosotros nos consideramos sus hijos, tenemos que estar atentos que si cometemos errores o desobedecemos sus normas, vamos a recibir un juicio. En eso no se puede ya como
la iglesia en cierta manera mediar. La iglesia no media en eso, sino todos estamos en ese proceso individual como hijos de Dios de pasar del aspecto de la disciplina a la madurez. Muy bien, ¿cómo sé cuál es el temor correcto? ¿Cómo sé que estoy andando en el temor correcto? Y dice 2 Corintios 7:1, que pueden ustedes buscar ahí en sus Biblias, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, para completar en el temor a Dios la obra de nuestra santidad. Entonces, ¿cómo sé que estoy andando en el temor correcto? Lo que lleva a santidad. ¿Cómo sé que estoy andando en el temor incorrecto? Lo que lleva a lo contrario, ¿cierto? No nos lleva a purificarnos, nos contamina, nos aleja del proceso de santificación. Entonces, tengamos eso en cuenta, hermanos, porque es importante que ustedes entiendan en qué estado espiritual están ustedes ahora o estamos nosotros ahora. ¿Cuál es el segundo tipo de temor? El que venimos también hablando, que hay que considerarlo. Y el segundo tipo de temor que se menciona en la Biblia también no es para nada beneficioso, es perjudicial. Se llama en 2 Timoteo espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si tenemos un espíritu de temor, eso significa que este espíritu de temor no viene de Dios. Hay que saber discernir, hay que saber entender lo que está luchando en nuestra alma. Recuerde que nosotros somos tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y en la medida en que nuestra alma, donde está el asiento de nuestras emociones, intelecto y voluntad, se someta, se sujete y acepte, en realidad se rinda al Señor, como dice en Santiago, sometiéndonos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Pero en la medida en que lo hacemos, entonces el enemigo no va a estar tan atacando en cierta manera, porque no va a tener una razón para hacerlo. En realidad nosotros le estamos quitando a él maneras de que nos pueda entonces en cierta forma influenciar. Entonces vamos a vencer, vamos a aprender a vencer el temor a la muerte, el temor al diablo y el temor al hombre. Eso lo vimos el jueves anterior. Y veíamos algunos versos, ¿sí? que yo se los recordé durante el estudio. Ahora miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Recuerde que Jesús cruzó por la parte más angosta del mar de Galilea, desde Cafarnaúm, cruzó hacia el frente. 8 a 10 kilómetros tuvo que pasar esa noche, porque en Marcos capítulo 4:35, aquel día cuando llegó la noche, él les dijo, pasemos al otro lado. Era de noche y arrancó Jesús. Empezó una travesía de 8 kilómetros en un barco, no sabemos, tal vez pudo haber demorado 1 o 2 horas en ese trayecto. Ahí es cuando sucede la gran tormenta, donde él les enseña la primera lección a sus discípulos en cuanto a cómo enfrentarnos a las tormentas que en nuestra vida llegan. Es como la aplicación espiritual que nosotros estamos sacando, extrayendo aquí de la porción. Lo que vemos aquí en el texto de Marcos 5, 1 hasta el 20, hasta el versículo 20, es ese aspecto de la opresión o el control o el temor que Satanás trae en la vida de los hombres o en la vida de aquellos de nosotros que en algún momento voluntariamente, recuerden, es algo que usted lo ha hecho, no es algo que él llegue, él ya no puede, porque como dice la escritura, y lo leí en 1 Corintios, nosotros ya somos templo del Señor, él mora en nosotros, pero si usted rinde áreas de su vida a la manipulación del enemigo, entonces él va a aprovechar. Y ese hombre dice aquí en la región de Gadara, la región de Gadara era al frente de Cafarnaúm. Usted ve los mapas, un mapa en sus Biblias, y van a encontrar una región grande que se llamaba Decápolis. Esa región al otro lado era una región de gentiles, no era una región judaizante o influenciada por el judaísmo. Habían judíos, habían sinagogas, sí, pero era una región mayoritariamente de griegos, de personas, por decir, gentiles. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, esta región formaba parte de la media tribu de Manasés, Rubén y Gad, que el Señor le entregó a Israel. Ellos tenían que haber conquistado esa zona al frente de Cafarnaúm y no lo hicieron. Ellos simplemente se dejaron influenciar por el pensamiento griego. Llegó Roma y conquistó Palestina y ya fue imposible que ellos tomaran posesión de esa tierra. Esa tierra, si usted mira en un mapa, es ahora donde están los países del Líbano, Irak y Siria. Y el Líbano, que está en la parte norte hacia arriba, y Siria, que está en la parte occidental hacia arriba,
Irak está pegadito y Jordania está al frente del río Jordán. Esos países al día de hoy son enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron posesión de esa tierra. Jesús tuvo un propósito al ir allá, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que era una región donde los judíos no había mucha influencia del pueblo de Israel? Pues por lo que, por ejemplo, el que ellos trabajaran el aspecto de los cerdos. El cerdo era un animal inmundo y en Israel no se trabajaba eso porque el cerdo es considerado un animal que no se trabaja, no se trata, es inmundo. Eso está en la escritura. Sin embargo, al frente habían grandes negocios que trabajaban ese aspecto de la porcicultura. Hoy en día, para nosotros, sabemos que eso no es algo que Dios prohíba, pero para Israel eran unas normas que él tenía en la ley, eso solo es para ellos. Pero bueno, entonces, la presencia de estos manadas de cerdos, siendo un animal prohibido para los judíos, nos recuerda la influencia del paganismo que era fuerte en esa región. Yo quería preguntar de pronto qué clase de influencia podemos tener nosotros, iglesia, y los hermanos que me están viendo aquí por Zoom también, yo estoy hablándole a los hermanos que están aquí reunidos también, qué clase de influencia, digámoslo así, pagana tenemos nosotros en nuestra vida. Entonces, tenemos que estar siempre mirando lo que dice Primera de Corintios, que les compartís 2:7-1, purificándonos de todo lo que contamine el cuerpo y el alma. Y cuando digo pagano, quiere decir algo que no está en la escritura respaldado. Todo lo que sea en contra de lo que está en la palabra de Dios, aunque suene un poco extremo y marcado, tenemos que considerarlo como no beneficioso. Y para eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué recibimos culturalmente, qué recibimos mediáticamente, o sea, qué dicen las noticias, qué dicen la cultura, qué dice la literatura, qué dice la filosofía. Y hay que discernir, hermanos, porque hay que entender por la palabra qué es lo que nos va a nosotros a beneficiar. Algo interesante en Mateo capítulo 9, versículo 1, dice que inmediatamente después de haber liberado al endemoniado, Jesús va con un propósito, solamente por un hombre feo. Y él después volvió y se encuentra otra vez con las multitudes que lo acosaban, dice en el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca, dice en Marcos 5:21, en una barca a la otra orilla. Mateo 9:1 dice que Jesús entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Entonces, ven que hay un cambio, podemos deducir, esto es simplemente para que entiendan, como Jesús llegó de noche, los habitantes de Gadara los rechazaron. Eso es algo que vamos a ver al final, en 2 o 3 jueves llegamos a ese punto. Al final de la lección, Jesús no va a estar donde no es recibido. Y los habitantes de Gadara le dijeron, váyase de acá. Y él lo hizo. Dice en Marcos 5:21 que pasando otra vez en una barca, da una idea como si él hubiese esperado al siguiente día para iniciar su viaje de regreso. Porque en Mateo 9:1 dice Jesús entró fue en la barca en la que él venía, como decir, bueno, no me recibieron, sube la barca y se devuelve. Aparentemente esa es como la interpretación de estos dos versos. Lo importante de esto, ya que se vino en la misma barca o se vino en otra barca, es que él salió de la zona o del lugar donde había sido rechazado. Esto es algo que debemos aprender. Jesús fue y transformó la vida de un hombre. Y este hombre, en el verso 19, dice Jesús, cuando después de que lo sana, le dice al endemoniado, vete a tu casa y a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia a ti. Un solo converso dejó Jesús en esa tierra, uno solo. Y ese hombre se encargó, dice, y se fue y comenzó a publicar en el verso 20 de Marcos en Decápolis. Él no se fue solamente a su casa, él empezó a publicar su sanidad o las grandes cosas que el Señor había hecho con él y cómo ha tenido misericordia. Decápolis se significa en griego 10 ciudades. Y si ustedes miran en el mapa, habían 10 ciudades ahí. Una de esas era Genara o Gadara, donde Jesús llegó. Entonces, él no solamente se fue a su casa, que tal vez era en esa ciudad cerca ahí donde él desembarcó, sino se fue a todas las ciudades y proclamó el evangelio. ¿Cómo está haciendo, hermanos, en nuestra vida? Y me incluyo siempre a mí, porque me corresponde a mí también ser juzgado por la palabra.
¿Cómo está nuestra sensibilidad, nuestro sentido de extender la palabra en nuestra casa? ¿Cómo nos conocen en nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros parientes cercanos? ¿Cómo nos ven? ¿Verdad? Hoy llevé una clienta, me tocó regañar a la abuelita, eso nos madrió, perdónenme la expresión, por una mala actitud de un señor taxista que aparentemente ella decía que era un creyente evangélico. Eso sí, habló peste de nosotros. Me tocó hablarle fuerte a la señora sin ser grosero con ella, pero sí exhortándola al amor y a la misericordia. Eso, hay gente que nos mira y nos señala. ¿Cómo es el testimonio de ustedes, hermanos? Afuera. Aquí en la iglesia somos maravillas, pero ¿cómo es nuestro testimonio afuera? ¿Puede la gente en verdad creer que el Señor ha hecho cosas maravillosas con nosotros y que en verdad nosotros somos vasos de misericordia, que ellos también pueden llegar a ser? ¿Cómo nos ve la gente? Entonces, vemos que algo pasó en el verso 2, dice Marcos, volvamos a Marcos, leímos Mateo 9:1 que dice Jesús entrando en la barca, que da la idea que volvió en la misma o en otra, no importa. Lo importante es que él dice, donde no soy aceptado, yo salgo, porque él ya, como cuando envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿se acuerdan cuando dijo, donde los reciban, entren? Pero donde no los reciban, ¿qué tenían que hacer? Salgan y sacudan el polvo de sus sandalias, y el juicio sobre esas ciudades será peor que a Sodoma y Gomorra, porque ellos han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio y han rechazado. Entonces, fíjense lo importante, lo delicado que es, hermanos, aceptar la verdad de la palabra. No tengamos la debilidad o no tengamos el pecado de racionalizar la palabra de Dios. La palabra de Dios se entiende por el conocimiento que el Señor da, pero no se racionaliza. Y me explico, porque muchos le buscan la comba al palo, ¿no? Le buscan el tuerce a la ley. Entonces buscan en la palabra de qué manera pueden ellos evitar cumplir el mandamiento de Dios. Y ojo con eso, hablo a los varones y a las damitas que están aquí, más los que están allí en Zoom, viéndome. Tengamos mucho cuidado de cómo entonces entendemos la escritura para obediencia, porque muchas veces no obedecemos de acuerdo al corazón de Dios, obedecemos de acuerdo a nuestros propios deseos y propósitos. Y fíjense lo que dice ahí, verso 2 de Marcos, cuando salió él de la barca, dice enseguida, ese hombre tal vez lo estaba esperando, no sabemos. Jesús llegó al punto exacto donde estaba ese hombre y sucedió algo interesante, ¿no? Que eso nos va a entender que algunas de las señales de una influencia en un creyente o en alguien que no siendo creyente está controlado por Satanás, pero es esto, nadie puede esconderse o huir de la presencia de Jesús. Nadie, hermano. Un impío no puede, menos los espíritus, obviamente. Jesús es como el imán, hermano. Fíjense el caso de Jonás. Jonás intentó ir hacia cuando el Señor le dijo, ve y predica en Nínive, él se fue al contrario, hacia España, hacia el frente, ¿no? Y el Señor lo volvió a traer otra vez por medio de las pruebas y el gran pez que se lo comió por 3 días y Jonás aprendió la lección. Entonces nadie puede esconder, hermanos. Ustedes ni yo nos podemos esconder o ir de su presencia. Dice que enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. No salió de su casa, sino de las tumbas donde vivía un hombre con un espíritu inmundo. Dice la escritura en Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este verso está en Filipenses ya. Hermanos, quieran o no quieran, andemos como andemos, los demonios y los creyentes, los impíos y toda la creación es atraída hacia Jesús. Y en ese momento ese hombre, dominado por estos espíritus, pudo huir y esconderse, pero no puede. Tenía que ir obligado ante aquel. Dice, enseguida en ese encuentro, un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense lo que él llega, aquí da algunas características, y dice en el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, que corrió y se arrodilló ante él. Hermanos, nadie puede, en verdad, voy a mirar acá, ojo, no me vayan a abrir un micrófono que me asusta y me pone nervioso. Muy bien, entonces nadie, hermanos, nadie de los que estamos acá puede mantenerse erguido en la presencia del Señor.
ante él se doblará. Dice en Job 12:22, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Nadie. Ustedes pueden hacer, nosotros podemos hacer las cosas en la oscuridad, en lo escondido, debajo de las piedras, y todo eso está ante los ojos de Dios como si Él estuviera, como si Él no. Él está ahí. Cualquier maldad que ustedes cometan en la oscuridad de un cuarto o en la soledad de donde estén, nada está oculto a los ojos de Dios. Él descubre las profundidades de las tinieblas. ¿Puede un creyente huir de la presencia del Señor? No, no podemos. ¿Por qué? Bueno, precisamente, Él ahora es nuestro Padre. Mi hijo Andrés Felipe puede cambiarse. Voy a poner el ejemplo muy extremo, ¿no? Él puede cambiarse de piel como Michael Jackson. Él se mandó a blanquear. Mi hijo dice, voy a ser moreno. Se manda a negriar, por ejemplo. Se puede cambiar el nombre. Ya no me quiero llamar Andrés, me llama Jorge. Se puede cambiar entre comillas, y digo con mucho respeto y temor, que ojalá nunca haga eso, jamás llegue a esos estados de depravación de que me cambio el sexo, ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer, ¿cierto? Porque ahora pasa eso. Y puede hacer todo lo que quiera, cámbiese de nacionalidad, aprenda otra lengua, pero jamás dejará de ser hijo. Y eso mismo pasa con el Señor. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces recuerden, hermanos, ahora estamos en una posición. Ya no estamos en la condición de enemigos de Dios, sino estamos en una posición, hermano. Ojo con eso. Entonces, dice Salmo 139, 7 al 12, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera los cielos, ahí estás tú. Si bajara el Seol, el lugar de los muertos, hiciera allí mi lugar de base, hasta allí, allá usted llega, dice el Salmo. ¿Sí? Si tomare las alas del asno y me fuera al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá. Increíble, ¿no, hermanos? Gracias, tenemos un Dios misericordioso que nos busca. Él nos busca. Con los impíos, no. Si el impío tiene la oportunidad, que la tendrá, de entender y reconocer la verdad que ahora ustedes se están fundamentando en fe ahora cuando la iglesia da instrucción bíblica sobre esto, madurando en fe, si el impío rechaza, el impío recibirá su juicio. Pero si nosotros rechazamos, recibiremos la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, hermanitos, si usted está alejado del Señor, vuelva. Es tiempo de que vuelva a su hogar. No tiene por qué seguir sufriendo lejos. Y en realidad es muy difícil huir del Señor, ¿no? Él está en todas partes. Y no se olvide que el barco de vuelta para hacer la voluntad de Dios puede ser mucho más incómodo que en el que salió. No se olvide del medio que usó Dios para que Jonás regresara. Es mejor, hermanos, correr hacia el Señor que ir en contra de él. Ahora, la siguiente pregunta, que obviamente sabemos respuesta: ¿puede un impío rebelde huir o esconderse de Dios? Pues doblemente no, menos todavía. Entonces, dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, sería fácil para los espíritus huir de la presencia del Creador. Pero si ustedes ven todos los encuentros que Jesús tuvo con espíritus durante su ministerio, que hubo un despertar, incluso, hermanos, hoy día esa lucha no ha mermado, no ha bajado en intensidad, es más intensa. Por eso Pablo advierte en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, hay una lucha a muerte. Tal vez ustedes no lo han dimensionado y no lo han visto en la gravedad en que es cuando permitimos que el pecado more en nosotros. Hay una lucha a muerte. No es, algunos pues dirán, bueno, no está pasando nada en mi vida, pero sí, hay una lucha donde en realidad, como dice el Señor, no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, sería fácil para esos espíritus, y en la historia que vemos en los encuentros de Jesús con personas endemoniadas, nunca ninguno de ellos pudo huir. Todos tenían que venir, y como dice en el verso 7, todos clamaban a gran voz con gran alarido: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Está el Señor atormentándole usted en esta vida?
Entonces mire a ver si en verdad su condición delante del Señor es la correcta. Porque el Señor no trae tormento, trae paz. A los impíos traerá tormento por causa de su juicio. Y esos demonios saben cuál es su lugar. Ellos saben a dónde van a ir. Ellos saben que están condenados, pero son tan irracionales en su odio hacia la gloria de Dios y en su rebeldía hacia el Señor que quieren llevarse por delante todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque eso le causa, créame, le causa un sentimiento a Dios, dolor. Dios no es indiferente, hermanos. Él no está en su trono de gloria como el Padre que nosotros hemos visto, como que nos han enseñado a veces como el Padre estricto, allá lejano. No, Él está cercano y Él se duele. Cada vez que uno de nosotros por alguna circunstancia desobedece, a Él le duele su corazón. Cada vez que uno de ustedes o nosotros tomamos una decisión que le ofende, que dice el Espíritu, no lo hagan, y ustedes lo hacen, Él se duele en su corazón. Que así como el Padre ama al Hijo y se conduele de sus malas decisiones, así es el Señor con nosotros. Tengamos en cuenta eso, hermano. Dice Romanos 14, 11 y 12, escrito está, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Una de las cosas que a mí me llevan a buscar ser mejor, no perfecto, porque no lo soy, es este verso de saber que pronto, si Dios me concede 10, 20 años, cuando muera, voy a estar en su presencia. ¿Con qué me presentaré? Dice el canto que nosotros aquí a veces se le damos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Santísimo? ¿Con qué llegaré yo a él, hermanos? Una vida desordenada y sin fruto, ¿verdad? O una vida que buscó por lo menos conocerle y obedecerle. Y una de las cosas que a mí más me afecta en lo personal a Carlos es el temor y reverencia de que, Dios mío, le daré cuentas a él. ¿Con qué me voy a presentar? Otra cosa interesante, usted lee en la Biblia y en la Biblia no van a encontrar la palabra posesión demoníaca. Eso no aparece en la escritura, pero sí aparece endemoniado. Entonces, que significa casi como posesión demoníaca, que no se menciona, ¿no? Control, posesión, influencia. Y esa es la palabra que vamos a usar porque esa es la que está en la escritura, esa es la que está aquí en la Biblia. No vamos a usar posesión demoníaca. Entonces, Marcos 5, 1 al 20 habla de un caso extremo, obviamente, ¿no? No vemos muy frecuentemente. Yo en mi vida nunca he visto. Yo creo que sí he tenido contacto con personas endemoniadas, pero no al extremo como se ve acá tan dramático. Pero lo que vamos a ver a continuación, y solo vamos a ver en estos últimos minutos, la mitad del primer, porque son 7, la mitad del primer punto, vamos a ver y a sacar de aquí algunos principios, algo que nos va a enseñar cómo identificamos a una persona que está influenciada por Satanás. Bueno, el que es impío ya sabemos que Satanás lo controla, pero ¿cómo identificar a un creyente que está siendo manipulado? Por ejemplo, si el Señor no hubiese reprendido a Pedro cuando él dijo, iré a la cruz, y Pedro lo llama aparte y le reconviene, no, Señor, nunca tal te acontezca, y el Señor lo descubrió y le habló a quien estaba detrás de Pedro, le dijo que apártate de mí, Satanás. Tremendo, hermano. ¿Cuántas veces el Señor yo me le he querido acercar y de pronto él me dice, apártate de mí, Satanás, hablándome a mí, ¿no? Yo no quiero hablar con el que está detrás de Carlos, yo quiero tratar con Carlos. Y muchas veces, hermano, dolorosamente, debo aceptarlo en mi caso personal, yo me acerqué al Señor viviendo ese doble pensamiento. Como dice Isaías en 1 Reyes 18, el profeta Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Yo fui un joven, yo viví muchos años en esa vida hipócrita y doble, ¿no? Al Señor los domingos y entre semana al mundo. ¿Y a qué me llevó eso? A nada. Perdí años para mí valiosos de mi vida, de lo cual me lamento y espero que el Señor me conceda unos añitos más aparte de los casi 60 que tengo para recuperar ese tiempo para Él. Nada más le pido, Señor, ya cuando Él considere que como nos pusimos a paz y salvo, por decir así, yo estaré tranquilo para que Él me lleve a su presencia. Eso es mi propósito personal. Entonces, vamos a ver 7 principios que vamos a extraer aquí de Marcos 5. Vamos a ver la mitad del primero, o hasta donde lleguemos, hasta las 8, de cómo entender, cómo llegaron estos hombres a estar controlados por demonios. Cómo llega el creyente a estar dominado, controlado, poseído, no poseído en el aspecto de ser propiedad, ya no somos, pero sí poseído en el aspecto de que mora en ustedes. Si es posible, hermano.
Vamos a ver, dice, primer punto, Marcos capítulo 5, versículo 2. ¿Qué es o cuál es la característica de este hombre? Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, primera característica, que se ven creyentes. Yo fui uno de esos, lo acabo de decir, y no lo digo con vergüenza, no lo digo porque me vanaglorie o me enorgullezca de eso. Yo fui un joven en mis tiempos de los 18. Hoy me llegó una foto al WhatsApp de un compañero que vive ahora en Santa Marta. Me envió una foto de nuestro grado y ahí aparecemos 4, éramos un poquito de 3 muy, muy unidos, que hasta el día de hoy aún nos comunicamos. Y él me mandó una foto del grado, ahí donde soy yo, el chiquitín de unos 60 todavía, con el grado, era más grande el tarjetón del grado que Carlos a veces. Y ahí estoy yo, el Carlos, y está mis 2 amigos. Qué buenos tiempos, ¿no? Qué buenos momentos, pero yo tenía una vida doble. Esa era la vida que vivía en colegio y mi vida de joven cuando entré a la universidad y lo que iba a la iglesia. Yo era un hipócrita y el Señor me juzgó duramente, me trató. ¿Pero por qué? Miren, dice un espíritu inmundo. Y fíjense bien, se pone de manifiesto, esto es como para que tengamos en cuenta para discernir cierta suciedad, contaminación, inmundicia o corrupción cuando hay una influencia del diablo. El diablo no es limpio. Nunca. No piensen que el diablo, aunque se disfrace como ministro de justicia, siempre su fin será conforme a sus obras. ¿Cómo son sus obras? ¿Cómo son las obras de Satanás? Él es el padre de mentira. Él es el homicida. ¿Sí? Él busca destruir, causar muerte y alejamiento. Entonces uno discierne. Yo miro mi vida y yo miro la vida de ustedes, créanme. Y no los analizo para juzgarlos, sino para tratar en amor de ayudarles con un buen consejo. Mire, corrija esto, porque esa primera señal me indica que hay algo grave en sus vidas. Si hay cierta suciedad moral o contaminación física. ¿Sí? Una suciedad o contaminación física. ¿Cómo vivía este hombre? Dice, este hombre vivía entre los sepulcros. ¿Buen lugar para vivir? ¿Le gustaría a usted vivir entre tumbas? Yo creo que no, ¿cierto? A mí me encanta llegar a mi casa, encontrar me gusta cuando mi gorda tiene todo. Yo soy muy desordenado y ella ha sido muy paciente conmigo. Pero a veces cuando yo llego y encuentro todo limpiecito, ordenado en su punto, yo me siento bien. Pero este hombre, dice acá, tenía su morada en los sepulcros. Vivía entre muertos. Entonces, un creyente que está siendo influenciado muestra en su vida cierto grado de inmundicia o suciedad moral. Y también que vive entre muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un creyente vive entre muertos? ¿Quiénes son los muertos en realidad? Le pregunto a los que están aquí, yo hago eco para el que me conteste acá. ¿Quiénes son los muertos? Los no creyentes, ¿cierto? Hubo uno que dijo, Jesús, déjame seguirte. Tengo que ir a enterrar a mi padre que ha muerto, déjame seguirlo. Y dijo Jesús, una enseñanza que viene aplicable acá. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sigue. Este hombre vivía entre muertos y hay creyentes entre nosotros. Yo decía, en este caso no me he jugado. De pronto alguno de ustedes, no sé, vive entre muertos. Porque eso, ¿qué significa? Que le gusta vivir más allá que acá. ¿Quiénes son los vivos, según la escritura? Nosotros, la comunión, ¿cierto? Los que les gusta vivir más allá que acá, señal, ojo, se prende la alarma. Hay algo que no es correcto. Cuando a usted le gusta más vivir allá que vivir acá. Y esto era lo que le pasaba a este hombre. Él vivía entre las tumbas, porque el mar de Galilea llega el mar y se levanta en las montañas que se llaman ahora los altos del Golán. Y hay unas cumbres, y en esa región de Gadara, donde se elevan esas cumbres, hay unos riscos de caliza, y ahí enterraban los muertos, ahí armaban las tumbas, y ese hombre vivía allá. Entonces, siempre vamos a ver a quienes están poseídos, influenciados, manipulados, viviendo en medio de ¿qué? ¿De la qué? ¿Limpieza? No, en medio de la suciedad, de la inmundicia, de la sordidez, de la porquería. Hay podredumbre moral, quiere decir que moralmente uno analiza a hermanos, y yo les digo hermanos porque aún, como aplico primero de Juan, si ves a un hermano que está en pecado de muerte, ora por él. Y yo oro por hermanos. Hay algunos acá, crean, en la comunión. Hay otros que ya no están, que están en esta condición de primera de Juan. ¿Y qué hago yo, Carlos? Como yo oro por ustedes.
Y le pido al Señor, así como oro por mi hijo que está en rebeldía para muerte, yo oro por mis hermanos que están en rebeldía para muerte. Y pido que oren porque la palabra me dice, Carlos, usted quiere estar firme, ojo, cuídese con más presteza. Vamos a ver más adelante en como el cuarto o quinto punto, otra cosa que sería interesante, que toca mucho a quienes están en el liderazgo. Vamos a ver eso también. Entonces, siempre vamos a ver como una bajeza moral en estos hermanos. Yo digo hermanos porque aún tienen esperanza de que se arrepientan. Hay algo en el punto 2 que lo vamos a ver el próximo jueves que tiene que ver con el versículo 3, la segunda parte, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzaba los grillos. Uy, qué fuerza la de este hombre, ¿no? Increíble, pero ¿quién daba esa fuerza? Entonces, hermanos, por ejemplo, vemos el caso de todo aquel que cae bajo el control de drogas. La droga es una herramienta del enemigo para manejar. Ojo con eso. Bueno, yo sé que gracias a Dios en la comunión de nuestra asamblea no hay drogadictos, ¿no? O si los hayan sido ya sanados, si los hubo, ¿cierto? Pero hemos conocido casos, yo tengo en mi mente 3 o 4 casos de creyentes o cristianos, ya no los meto en la fe como creyentes, sino que se dicen cristianos que están en control de drogas, no han salido. Conocemos a algunos, ¿verdad? De pronto se les viene a su mente algunos de los que estuvieron acá o son familiares de los que conocemos que están bajo el control de Satanás, inmersos en las drogas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde los demonios ejercen una influencia. También el incremento, el aumento del ocultismo y el satanismo. Hay que tener cuidado porque eso se ha metido en la iglesia. Todo lo que es el esoterismo en la fe. Hay iglesias que ustedes la miran en su parte de culto y de organización y dicen estas cosas, ¿dónde está en la Biblia? Uno ve cosas que uno dice, Jesús. Y he visto unas que son porquerías, créame, yo entro a YouTube, pero para aprender, oiga, mire hasta dónde llega la depravación en la fe. Y se dicen cristianos y alaban y te enseñan que la Biblia, pero tienen unas prácticas horribles y cochinas. Y eso tiene que ver con el incremento del ocultismo, ¿no? De lo que aparentemente puede ser sonar bonito. Por eso dice que en los posteriores tiempos dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, tengamos cuidado con los medios de difusión, las redes sociales, hermanos, películas y literatura. Todo está relacionado. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque el próximo jueves vamos a ver cómo sucede esto en los creyentes. O sea, ¿dónde comienza la inmundicia en ustedes? O en mí. ¿Dónde puede comenzar? Y la Biblia nos da la respuesta, ¿está bien? La Biblia nos dice dónde, y eso tiene que ver con Efesios 4, 17 al 19. Ahí sale la enseñanza de dónde comienza todo en la vida de ustedes. Si usted está pasando por esta situación que vamos a ver el próximo jueves de Efesios 4, 17 al 19, hermano, es necesario que busque ayuda. Es necesario que acuda a su líder. Cualquiera que usted le tenga confianza, abra su corazón, confiese su pecado y arrepiéntase. Porque si no, el juicio de Dios, que a pesar y también que puede estar afectando obviamente la comunión de la iglesia en su totalidad, eso también es causa para que usted reciba un duro juicio. Ojo con eso. Y eso lo vamos a ver el próximo jueves. Entonces vamos a dejar la mitad y dejamos la otra mitad lo que tiene que ver con los creyentes. Entonces, mis amados hermanos, yo les agradezco mucho en verdad su atención en esta noche y haberme acompañado al estudio sobre Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. Recuerden esto, hermanos, y vamos a orar, a darle o pedirle al Señor su bendición para estos momentos que a continuación